El método sísmico estático es una alternativa simplificada para el análisis de edificios que se ajustan a determinadas hipótesis de comportamiento y tipos de estructuración. En este video explicaremos el procedimiento a seguir para determinar las fuerzas sísmicas de diseño por el método estático, empleando el programa de cómputo denominado PRODISYS, el Manual de Diseño por Sismo de la Comisión Federal de Electricidad de México y la paquetería de cómputo especializada en el diseño estructural denominado SAP 2000. Antes de comenzar con la determinación de las fuerzas sísmicas de diseño por el método estático, debemos revisar los lineamientos establecidos en el Manual de Diseño de Obras Civiles, en su capítulo de Diseño por Sismo, para conocer las características que deben cumplir las estructuras para aplicar este método, el cual es aplicable a edificios regulares cuya altura sea menor o igual a 30 metros y estructuras irregulares con altura no mayor a 20 metros. Cabe destacar que en terreno firme estos límites se incrementan a 40 y 30 metros respectivamente. Para comenzar, debemos saber que obtendremos dos productos resultados de la aplicación del método estático. Por una parte, obtendremos la fuerza sísmica que actúa en cada entrepiso, según sea el caso, y las coordenadas del punto de aplicación de dicha fuerza. Este método consta esencialmente de los siguientes pasos. 1. Calcular la masa total por entrepiso, según sea el caso, tomando en cuenta el peso propio de la estructura. 2. Cálculo del coeficiente sísmico en función de los factores reductores del espectro sísmico. Y 3. Cálculo de las fuerzas laterales aplicadas en los centros de masa de los pisos que produzcan efectos equivalentes a la acción sísmica. Para comenzar, necesitamos conocer tres valores importantes. Por un lado, la masa de la estructura por entrepiso, los factores de reducción, los cuales son factor por ductilidad, factor por sobreresistencia, factor por redundancia y factor de irregularidad. Además, necesitamos saber el valor de la aceleración cuando el periodo de la estructura es igual al límite inferior de la meseta del espectro de diseño. Comenzaremos calculando la masa total de la estructura por entrepiso. Para este primer cálculo nos apoyaremos en una tabla de Excel debido a la versatilidad que ofrece. Para poder realizar este paso es necesario tener primero las cargas linealmente distribuidas o también conocidas como CLD. En la siguiente tabla podemos visualizar el peso de cada elemento en cada eje. Tomaremos en cuenta para este análisis solamente dos acciones, la acción permanente y la acción variable con su intensidad instantánea. Comenzaremos calculando la fuerza concentrada de cada elemento. Para ello, multiplicaremos la carga linealmente distribuida por la longitud en la que actúa. Al terminar, se hace la sumatoria de la fuerza concentrada de cada elemento para obtener la masa total de entrepiso. Este procedimiento se replica para las acciones variables. Como podemos visualizar, en la pestaña de CLD, contamos con el elemento en el eje P1, el cual tiene una carga linealmente distribuida de 75.6. Esta carga, para obtenerla en unidades de peso, la multiplicaremos por su longitud efectiva. En este caso, dicha operación resulta en 1360.8 kilogramos. Esta es la carga actuante en cada elemento. Para conocer el peso propio de cada elemento estructural, multiplicaremos el área de la sección transversal por el peso volumétrico del acero estructural. En este caso, como los elementos cuentan con la misma longitud, el peso representativo a cada elemento es el mismo. Al final, sumamos la masa total de cada una de las acciones actuantes en la estructura. En este caso, tenemos una masa total de 58.315 kilogramos que actuarían a la altura en la que se encuentra la cubierta. Al no contar con más entrepisos, tendremos únicamente esta masa. El coeficiente sísmico se tomará de acuerdo con la relación 3.8 del apartado 3.3.5.1 del Manual de Obras Civiles, en donde el factor de amortiguamiento se evalúa en el periodo TA, o sea, en el límite inferior de la meseta del espectro de diseño. Este factor de amortiguamiento será para un amortiguamiento estructural del 5% y será de acuerdo a la siguiente expresión. El coeficiente es igual a la fuerza cortante basal entre el peso de la construcción, incluyendo cargas muertas y vivas, que va a ser igual a la aceleración en TA, considerando un amortiguamiento del 5% sobre
el factor reductor por ductilidad, factor reductor por sobreresistencia, por el factor por redundancia. El factor reductor por ductilidad, Q', para fines de diseño, en el estado límite de prevención de colapso, se tendrá en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura, aunque sea de manera aproximada. Para ello, las ordenadas espectrales se dividirán por el factor reductor por ductilidad, a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas. Para cualquier tipo de estructura, el factor reductor se calculará como la expresión 2.2 del inciso 3.2.4 del Manual de Obras Civiles. El factor reductor por ductilidad va a ser igual a 1 más Q menos 1 por la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento para un amortiguamiento estructural del 5%, entre K, que es el parámetro que controla la caída de las ordenadas espectrales, por el periodo estructural en dirección del análisis sobre el límite superior de la meseta del espectro de diseño, que es TE sobre TB si TE es menor o igual a TB. Este se multiplicará por el factor correctivo alfa. En el diseño sísmico de estructuras que no satisfagan las condiciones de regularidad especificadas, el factor reductor por ductilidad se multiplicará por el factor alfa indicado en la tabla 3.2 del inciso 3.3.2.4 del Manual de Obras Civiles, a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas por ductilidad. El factor correctivo alfa tomará valores de 0.9, 0.8 y 0.7 y nunca se tomará menor que la unidad. De esta forma se tiene que la sumatoria de las masas concentradas, que es el peso del nivel N incluyendo cargas vivas y muertas, sobre la sumatoria de las masas concentradas del peso del nivel N multiplicado por la altura del nivel N sobre el nivel de desplante, multiplicando a la aceleración en TA considerando un amortiguamiento del 5% sobre el factor reductor por ductilidad por factor reductor por sobreresistencia por el factor por redundancia. Para el cálculo del cortante basal se multiplicará el coeficiente sísmico por la masa total obtenida. Cálculo de las fuerzas sísmicas. Para calcular las fuerzas cortantes a diferentes niveles de una estructura, se supondrá un conjunto de fuerzas de inercia laterales actuando sobre cada uno de los niveles en los que se suponen concentradas las masas, como se ilustra en la figura 3.2. Cada una de las fuerzas de inercia se tomará igual al peso de la masa, que corresponde multiplicado por un coeficiente proporcional a su altura sobre el desplante o nivel a partir del que las deformaciones laterales de la estructura pueden ser apreciables. Se multiplicará el peso total de la estructura por la altura a la que se encuentra dicha masa y se multiplicará el valor resultante por la división del cortante basal con la sumatoria de la multiplicación de cada una de las masas por su altura. Una vez calculado nuestro coeficiente sísmico, que en este caso es de 0.89, procederemos a meter este dato en el programa de cómputo, denominado SAP 2000. En el programa iremos a la pestaña de Definir, Patrones de carga, y agregaremos dos parámetros de carga que utilizaremos para el método estático en la dirección X y en la dirección Y. Modificamos el tipo de patrón de carga a Quake, haciendo referencia a que es una carga sísmica, y usaremos la opción de coeficiente definido por el usuario. Una vez realizado esto, haremos clic en modificar patrón de carga lateral y en esta pestaña configuraremos lo referente al coeficiente sísmico que hemos calculado. En este caso teníamos un coeficiente sísmico de 0.89, por lo que colocamos esa información en el recuadro correspondiente. Nos aseguraremos de seleccionar la dirección correspondiente al patrón de carga que estamos modificando, en este caso en el sentido X, y daremos OK. Se repite el mismo procedimiento para el otro patrón de carga modificando el sentido de análisis. Daremos clic en OK y ejecutaremos el análisis. Una vez terminado el análisis, daremos clic en Display, Mostrar tablas. Desplegamos definiciones de patrones de carga y seleccionamos cargas sísmicas automáticas. Damos clic en OK. En esta ventana podemos visualizar el cortante basal calculado por el programa, y comparando los resultados que obtuvimos con la hoja de Excel, podemos concluir que los cálculos son correctos.